cada uno de ustedes, eh, a los organizadores del noveno Congreso Internacional en Neurociencias, a todos los colegas presentes y a todas las personas que nos están escuchando. Quien les saluda es el magíster Elio Nolasco Carvajal, catedrático universitario de la Universidad Nacional Micaela Bastías de Apurímac, Perú. Un gusto saludarles. De igual manera, manifestar que para mí es una alegría y una tremenda satisfacción participar en este importante evento. Agradecerles una vez más a todos los organizadores. Por favor, voy a proceder a compartir mi pantalla. Les voy a agradecer que me puedan confirmar. Se logra apreciar, ¿verdad? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, adelante. Muy bien. Mi persona les va a compartir una investigación de carácter doctoral que se ha desarrollado en torno a lo que es el neuroliderazgo. Bueno, para tener un poquito de idea, me gustaría mencionar que llevamos en la cátedra universitaria por más de 10 años, y en ese lapso de 10 años, son 7 años que vengo regentando la asignatura de liderazgo y desarrollo profesional en las universidades nacionales en la región de Apurímac. Entonces, en ese espacio de tiempo, si bien las universidades se caracterizan por socializar los conocimientos basados en teorías, que es lo que vamos a enfocarnos en este caso, específicamente a la variable neuroliderazgo, pues tal como lo que manifestaban los ponentes anteriores, el, si bien se ha ido evolucionando diversas tecnologías, pero sin embargo, a nivel de la enseñanza académica, como que las cosas no han cambiado mucho. En esa lógica, por ejemplo, en la formación como docente universitario, en la rama de las ciencias sociales, específicamente en la Facultad de Administración, pues en este transcurso de los años hemos ido socializando, como se viene haciendo también en otras universidades, diversos conocimientos que ya se han gestado, ya se han generado. En torno al liderazgo hablamos, por ejemplo, la teoría de los rasgos, en la cual se atribuye al liderazgo basado en la personalidad, en los conocimientos, en la inteligencia, etcétera. También en referencia a ello sale pues la teoría conductista, que precisa de que al líder se le caracteriza por su comportamiento, y posteriormente encontramos a la teoría del liderazgo contingencial, etcétera, ¿no? Entonces, que caracteriza o que aporta un poco más que las teorías anteriores, incorporando el tema del espacio, la situación o la contingencia. Sin embargo, estos conocimientos que se han ido impartiendo en los estudiantes de pregrado, pues no ha ido solucionando los problemas en las organizaciones. A eso se debe a que, por ejemplo, High Group, después de haber realizado un estudio sobre gestión del talento humano en toda Iberoamérica, llega a la conclusión de que el talento más escaso en las organizaciones después del talento innovador es el talento directivo. He escuchado a mis colegas que han estado exponiendo y hablaban bastante del tema de la creatividad, el tema de las habilidades blandas, la importancia del cerebro, etcétera. Entonces, este resultado de esta investigación llama mucho la atención, ¿no? Donde dice, después de haber realizado en toda Iberoamérica, se llega a la conclusión de que el talento más escaso después del talento creativo es el talento directivo, ¿no? ¿A qué se debe esta situación? Esto me llamó la atención en ese transcurso de todos los años que vengo dictando este curso de liderazgo en la universidad.
Puesto de que últimamente sabemos perfectamente que pues, en todas las ramas de la ciencia surge lo del neuro, que hace referencia al cerebro. Hablamos de neuroliderazgo, hablamos de las neurociencias, hablamos de neuropsicología, neurofilosofía, neuromanagement, eh, neuroeconomía, etcétera. Entonces, ¿por qué dar tanta importancia al tema del cerebro? La neurociencia debe ser por algo. Entonces, basado en todos estos antecedentes, se plantea la investigación, capital intelectual y gestión del conocimiento. En el capital intelectual vamos a hacer referencia a lo que son los activos intangibles en la cual está inmerso el estudiante. Si bien esta investigación se ha hecho en estudiantes de pregrado, pero que sin embargo, pues esto del capital intelectual se presenta en diferentes escenarios, desde el nivel inicial, la primaria, la secundaria, hasta la universidad. Ya bien lo han manifestado mis colegas, los demás ponentes, que el ambiente, el espacio es determinante en la formación del futuro profesional, del futuro estudiante, del futuro joven o los niños, ¿no es cierto? Entonces, una de las variables que forma parte de esta investigación es el capital intelectual. Y lo otro vendría a ser la gestión del conocimiento. ¿Y qué es la gestión del conocimiento? ¿De qué manera, pues, estamos relacionando o de qué manera el capital intelectual está gestando los conocimientos o está generando los conocimientos, ya sea en el niño o en los estudiantes de pregrado, específicamente en el desarrollo del neuroliderazgo? Entonces, esta investigación, si bien lo hemos realizado en la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas y Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, que ambas universidades son nacionales en estudiantes de pregrado, pero no deja de ser de igual manera relevante para niños o jóvenes estudiantes que aún no pertenecen a pregrado. Quiero empezar esta ponencia con una frase planteado por el doctor Christian Barnard, que hace reflexionar bastante. Dice, ¿no? Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no lo puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haber corrido, porque muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Tienes que estar seguro de ti mismo para intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el más fuerte, ni el más rápido, ni el más ligero. Tarde o temprano, gana aquel que cree poder hacerlo. Entonces, en toda la frase encontramos que el doctor Christian Barnard hace referencia a la mente. Todo está en el estado mental. Entonces, allí surge la importancia de tomar en consideración el tema del cerebro. Y obviamente, pues, el tema de la administración o el liderazgo no podía ser ajeno a ello. Pero para entender la importancia del cerebro en el ejercicio del liderazgo, nosotros tenemos que entender un poco cómo está compuesto el cerebro. Y a partir de ahí vamos a entender cómo podemos sacar las potencialidades que una persona puede tener. Entonces, aquí podemos apreciar, por ejemplo, que ya conocemos, el cerebro, en primer lugar, está compuesto por 3 capas o 3 niveles. El primer nivel, la primera capa, vamos a denominarlo, o se denomina el cerebro reptiliano, que se caracteriza por ser instintivo, como los reptiles, porque ellos actúan de manera, o por el instinto que les ayuda a sobrevivir. La segunda capa, obviamente que el cerebro reptiliano es el cerebro más antiguo. La segunda capa vendría a ser el cerebro límbico, que se caracteriza por las emociones. Este cerebro es lo que nos permite sentir el afecto, las emociones,
que nosotros tenemos, ya sea frente a nuestra familia, frente a nuestros seres queridos, o la compasión que uno pueda tener. Y finalmente, el cerebro más joven está por encima de las dos capas que ya lo he mencionado, que vendría a ser el cerebro neocórtex, el cerebro pensante, como lo conocen muchos autores, que se caracteriza por el tema de la razón. ¿Por qué veo por conveniente hacerles esta precisión? Por lo siguiente. Si nosotros apreciamos en la siguiente diapositiva, miren, ahí dice el cerebro límbico, que se caracteriza por la emoción, interactuar, alimentarse, reproducirse, etcétera, que tiene un poco más de 200 millones de años, que el cerebro reptiliano es el más antiguo, obviamente, que se caracteriza por el instinto de sobrevivir, como ya lo he manifestado. Y el cerebro más joven es el cerebro neocórtex o cortical, ¿no? Que aproximadamente tiene 100.000 años de antigüedad, que se caracteriza por la razón, el lenguaje, el aprendizaje, la lógica, etc. Sin embargo, acá hay algo que nos llama la atención. El 85% de las decisiones que tomamos de manera diaria, porque en todo momento las personas tomamos las decisiones de diferente naturaleza, de diferente índole, el 85% de las decisiones que tomamos está basado en el cerebro límbico. O sea, actuamos en función a nuestras emociones. Un ejemplo podría mencionar, cuando compramos la ropa, compramos no basado en la razón, sino por los gustos, porque nos gusta. Y así vamos a encontrar que permanentemente, en la mayoría de los casos, las decisiones que se toman, o para las decisiones que se toman, se utiliza el cerebro límbico, a un 85%. El porcentaje es bastante llamativo. Inclusive se ha encontrado artículos científicos en la cual hemos estado revisando, que hasta un 90% afirman algunos autores que se utiliza el cerebro límbico. Entonces estaríamos hablando simplemente el tema del cerebro cortical o neocórtex sería un 10% o hasta un 15%. Si nosotros queremos analizar o tomar las decisiones de manera racional, supuestamente esto sería lo más apropiado, utilizar el cerebro neocórtex o cerebro cortical, pero sin embargo no es así. Entonces, vamos a ir entendiendo por qué es que estoy haciendo énfasis en esto del cerebro emocional, que se utiliza al 85% y simplemente el 15% del cerebro cortical. Vamos a encontrar también, ya que hemos visto por niveles el cerebro, desde el reptiliano, el límbico, el neocórtex, vamos a verlo desde otro panorama basado en los hemisferios cerebrales. Por ejemplo, ahí encontramos dos hemisferios, o el cerebro, que estaría dividido en dos partes. El hemisferio derecho, que es la parte verde, y el hemisferio izquierdo, la parte azul, ¿no? Entonces, el hemisferio derecho del cerebro se caracteriza por ser más lógico, espacial, sintético, intuitivo, global, etc. Y puede tener las siguientes capacidades, como la capacidad de imaginación, creatividad, artística, musical, etc. Y de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a los artículos científicos que hemos ido revisando para desarrollar esta investigación, concluyen varios artículos, varias investigaciones, de que el cerebro, el hemisferio derecho del cerebro, lo tienen pues más desarrollado las mujeres. Ahí viene el tema, por ejemplo, cuando hablamos de las intuiciones, que muchas veces escuchamos, tengo un sexto sentido. Escuchamos muchas veces a las mujeres decirlo, tenemos un sexto sentido. Hasta cierto punto que no sería un sexto sentido, sino que el hecho de haber desarrollado de mejor manera el hemisferio derecho, eso les da la facilidad o les permite la intuición allí en el hemisferio derecho. Por otro lado, está el hemisferio izquierdo, que su funcionamiento es lo digital, lo lineal, lo analítico, lo lógico, detallista o las diferencias. Y las capacidades que se puede encontrar en el hemisferio izquierdo es, por ejemplo, el lenguaje, lo científico, lo matemático, lo abstracto. En términos sencillos,
A lo que me refiero es que en el hemisferio derecho es más holístico, es más global. En tanto el hemisferio izquierdo es secuencial. Ahí viene, por ejemplo, cuando se nos pierde algo, pueden ser los calcetines, pueden ser alguna llave, eh, pues la mamá le manda al hijo a buscar sus calcetines y dice, no, mamá, no encuentro, y está que sufre en buscar, pero la mamá va y en un 2x3 ya lo ha ubicado los calcetines. Entonces pasa esa situación, o en un otro caso podría ser cuando se derrama las palomitas de maíz y entre ellas podría haber uno de color distinto. El cerebro izquierdo que le caracteriza hasta cierto punto a los varones, lo que hacen es que sean secuenciales, buscan de canto de manera secuencial hasta encontrar la palomita de color distinto. Sin embargo, lo que es lo holístico del hemisferio derecho que le caracteriza a las mujeres, son integrales, automáticamente ven un panorama general tratando de buscar el objetivo. Entonces, hace el hecho de haber trabajado o haber desarrollado ambas partes del hemisferio también tiene otras ventajas. Por ejemplo, en caso de las mujeres, hemos encontrado conclusiones en cuanto a las investigaciones que tienen la facilidad de ver varias tonalidades en los colores. Ahora, para precisar un poco más en este caso, el hemisferio derecho se caracteriza por ser más emocional y el cerebro del hemisferio izquierdo se caracteriza por ser más racional. De allí quizás podemos concluir de que cuando una dama va de compras, normalmente después de haber comprado una prenda, al momento de salir puede ser que vea a alguien más vestido de igual forma o de igual manera, ya no le gusta la vestimenta, o que muchas veces en la casa las damas podrían decir, no, ya no tengo ropa, no tengo con qué ponerme, porque lo que ha comprado hoy día probablemente al día siguiente ya no le va a gustar, porque siempre está, no está tan satisfecho con lo que tiene, sino pues es difícil de entenderlo. En tanto, hasta en los memes podemos apreciar en cuanto a los varones, para los varones quizás un par de cambios de ropa les satisface, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podemos mencionar con respecto a los hemisferios izquierdo y derecho. Pero vayamos a un poco más allá de simplemente apreciar el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro. Este hemisferio derecho y este hemisferio izquierdo ahora lo vamos a dividir en 4 partes, que la parte superior está relacionado a la neocorteza y la parte inferior al sistema límbico. Y como otros autores también lo llaman, en este caso Herman, el cuadrante cerebral o las preferencias cerebrales, que de cierta manera algunas personas somos monodominantes que podrían tener un dominio en un cuadrante específico y que hay algunas personas que son bidominantes que pueden dominar 2 cuadrantes de este hemisferio, como que existen personas tridominantes. Las personas tetradominantes son muy pocos. Sin embargo, algo que hemos rescatado también de esta investigación es lo siguiente, que mientras más hemisferios, mientras más cuadrantes tenga el dominio, las personas tienden a ser un poco más complicadas, tienden a ser un poco más difíciles de entender por el mismo hecho de que cada parte del cuadrante cerebral trabaja y hay ciertas contradicciones que se presentan en el cerebro. Por eso decimos son difíciles de entenderlos porque pueden cambiar de opinión, de parecer de manera permanente. Para precisar, por ejemplo, en el cuadrante D, vamos a encontrar que se caracterizan por personas que son holístico, intuitivo, integrador. Son bastante visionarios las personas que se ubican en este cuadrante. En el cuadrante C, vamos a encontrar el sistema límbico, que corresponde al sistema límbico. Ahí hablamos de lo interpersonal, cinético, basado en sentimientos, son bastante emocionales. Pasando al hemisferio izquierdo, en el cuadrante B, vamos a encontrar a personas que son organizados, secuencial, planificador, detallado. Y finalmente en el cuadrante A, que están los lógico, analítico, basado en hechos,
en hecho cuantitativo, etcétera. Son algunas características que le resaltan a las personas en función al dominio de los hemisferios cerebrales. No todas las personas, pues, manejan todas las partes, todos los segmentos del cerebro en la misma proporción, sino tienden a manejar de manera distinta, pueden ubicarse en cualquiera de los cuadrantes. En resumen, a estos cuadrantes cerebrales o hemisferios o modelo de preferencias cerebrales encontramos, por ejemplo, en el lóbulo frontal, el amarillo, vamos a encontrar personas creativas, visionarios. En el lóbulo parietal, que es la parte del azul, encontramos lo que son las personas analíticas, y de igual manera en la parte verde, que es el lóbulo occipital, se caracterizan las personas que son organizados, se basan en la productividad, y finalmente en el lóbulo temporal, que está en la parte roja, el armonizador, la empatía, lo empático, etc. ¿Por qué analizamos esta situación? Porque recordemos que un líder, una persona que ejerce el liderazgo, trabaja con otras personas, y trabajar con personas, desde mi experiencia, ha resultado ser más complejo que trabajar en cualquier otra área. Podríamos mencionar que el ser jefe de recursos humanos, a comparación de ser jefe de una determinada área, marketing, operaciones, finanzas, etcétera, resulta ser muy complicado, porque cada persona es un universo, es un mundo y es un complejo que se caracteriza por diferentes temperamentos, etcétera. Entonces, si uno quiere entender a la persona para poder influenciar, definiendo el liderazgo como la influencia, entonces para poder influenciar a las personas, primero yo debo conocer el por qué la persona se comporta como se comporta, el por qué la persona es como es, el por qué la persona reacciona como tal, basado en cómo piensa. Entonces, allí vamos a encontrar, por ejemplo, tipos de personalidades o tipos de temperamentos en cuanto basado en los hemisferios, en los cuadrantes cerebrales. Ahí encontramos, por ejemplo, los temperamentos o personas sanguíneas que se caracterizan por ser muy alegres, divertidos, el alma de la fiesta. Si una persona, vamos a una reunión, a una actividad, en la cual vemos a una persona que llega y de pronto se arma la fiesta, significa que hay un sanguíneo, ¿no? Que le gusta contar chistes, etcétera. Entonces, está trabajando una parte del hemisferio de su cerebro, que es la parte del lóbulo parietal, que le caracteriza por eso. Por lo otro, encontramos a las personas coléricas, que son bastante acelerados, pero son emprendedores, trabajador, estricto, disciplinado. Pero así como encontramos en cada cuadrante ventajas que puedan tener, también encontramos desventajas. Por ejemplo, en los sanguíneos, encontramos de que son inconstantes o chismosos, vamos a decirlo, ¿no? Y en lo colérico, si bien son emprendedores, estrictos, disciplinados, pero que son bastante impacientes. Ya cada uno seguramente nos vamos ubicando en cuál de los cuadrantes nos ubicamos, y por ahí vamos sacando conclusiones qué parte del hemisferio o qué parte del cuadrante del cerebro tenemos cierto dominio. Por ejemplo, también vamos a encontrar ahí los flemáticos, que se caracterizan por ser tranquilos, analíticos, matemáticos. Por ejemplo, ahí podemos encontrar los matemáticos o contador. Obviamente en términos generales no es absoluto. Y la desventaja en acá podría ser que se caracterizan por ser lentos, inseguros, etc. Finalmente, el otro cuadrante, lo melancólico. Estamos hablando de los temperamentos. En este caso, lo que le caracteriza a un melancólico es ser romántico, poeta, detallista, músico, es constante, pero también hay una debilidad en ellos, que son tímidos o temerosos al cambio. Estas situaciones, entender del porqué del temperamento de las personas, hace de que una persona, cuando ejerce el liderazgo, nos permite influenciar de mejor manera, entender las acciones, entender sus propias acciones, y de esa manera nosotros sabemos cómo actuar frente a ellos. Entonces, como decía High Group, si hasta ahora en las universidades, no solamente en las universidades, sino también en los colegios, en las diferentes instituciones, lo que hacemos es simplemente socializar conocimiento ya preestablecido, pero sin embargo hay algo que nos estamos olvidando. No estamos desarrollando el propio potencial de los estudiantes,
sus propias capacidades de los estudiantes. Vemos a los estudiantes como si fueran todos iguales y queremos implantar un mismo sistema, un mismo modelo, una misma metodología de enseñanza para todos. Y ahí ya viene un error, porque cada estudiante se caracteriza de forma distinta, tiene su propia personalidad, tiene su forma de ser, viene formado de diferentes familias, con diferentes pensares, con diferentes culturas, con diferentes percepciones. Los papás que muchas veces han entendido quizás desde temprana edad la importancia de motivarle o sugestionarle, a los hijos como que en otros escenarios no se ha dado esa oportunidad en los niños. Por lo tanto, nos encontramos ya en el pregrado, en la universidad, con jóvenes que vienen ya enraizados con ciertos estereotipos y resulta ser bastante difícil. Sin embargo, el hecho de poder acercarnos a ellos nos ayuda a entender el tema del neuroliderazgo, porque a través de entender cómo piensan, podemos nosotros acercarnos y poder influenciar en ellos y poder formarles a los futuros profesionales de mejor manera. Bien, así como hemos visto en 4 partes el cerebro, como en resumen, ustedes pueden apreciar en la pantalla el lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo temporal, etc. En términos generales, obviamente la funcionalidad del cerebro es amplio, como decía Michio Kaku. El universo y el cerebro son los 2 misterios más grandes sin resolver. Pues si nos enfocamos de manera integral a todo el cerebro, no vamos a poder terminar. Entonces, ¿dónde nos enfocamos de manera específica para el tema de nuestra investigación, que es neuroliderazgo? Es en el lóbulo frontal, específicamente en el lóbulo prefrontal. ¿Y qué es lo que le caracteriza al lóbulo frontal o al lóbulo prefrontal en este caso? Miren, como podemos apreciar funciones cognitivas del lóbulo frontal. Las funciones cognitivas del lóbulo frontal es la planificación. ¿Qué es lo que hace un director? ¿Qué es lo que hace un gerente o un futuro profesional? Que es lo que se forma en la Facultad de Administración, ¿no? La labor que desarrolla el futuro profesional, el futuro líder, es la de planificar. Y justamente donde se desarrolla esto de la planificación en el lóbulo frontal. Por ejemplo, ahí está la memoria de trabajo, eliminación de interferencias. Cuando hablamos de eliminación de interferencias, hay personas que con tanta facilidad se distrae frente a un ruido, frente a una actividad, o no puede hacer a la misma vez las cosas, ¿no? Hay un ejemplo que podemos mencionar, por ejemplo, es lo siguiente. Un hombre como ese se caracteriza por lo secuencial cuando se pone a ver la televisión, o bien simplemente va a ver la televisión y no va a hacer otra cosa más, pero sin embargo una mujer cuando mira la televisión puede estar tejiendo, puede estar haciendo alguna actividad, porque justamente pues tiene un poco más desarrollado el hemisferio derecho del cerebro que le permite ser más holístico. Entonces, dentro del lóbulo frontal encontramos el tema de la motivación. Como parte de los elementos del liderazgo es justamente la motivación. ¿Cómo yo influyo a las personas? Es a través de la motivación. Pero dentro de la motivación también vamos a encontrar todavía varios elementos, como motivaciones intrínsecas, como motivaciones extrínsecas, motivaciones trascendentales. No todas las personas se motivan con lo mismo. Hay algunas personas que se motivan por las cosas materiales. Otras personas se motivan por el reconocimiento, otras personas buscan trascender y esas son sus motivaciones. Entonces, muchas veces el líder o la persona que asume el liderazgo, cuando desconoce los factores motivacionales de la persona, actúa de manera general y no logra influenciar. Eso es a raíz de ello, de que muchos profesionales que asumen un cargo no saben ejercer de manera apropiada el liderazgo. Algo más, encontramos en las funciones cognitivas del lóbulo frontal, por ejemplo, está la modulación emocional, o como también de otra manera podríamos llamarlo la inteligencia emocional, que esto lo amplía bastante el doctor Daniel Goleman, que lo conforma parte de lo que son las habilidades blandas.
Entonces, basado en todo esto de las investigaciones, si bien los conocimientos técnicos que se ha venido dando bastante prioridad hasta la actualidad, pero que sin embargo eso no ha ido solucionando los problemas y se ha visto pues ciertas deficiencias, a lo menos en el tema de liderazgo, conducir personas, se está revalorando o se está tomando bastante interés al tema de las habilidades blandas. Y en el tema de las habilidades blandas, por ejemplo, encontramos el resto de la modulación emocional o regulación de acciones en la ejecución de planes. Entonces, encontramos dentro de las funciones cognitivas del lóbulo frontal, por ejemplo, el freno conductual. ¿A qué se refiere el freno conductual? Estoy seguro que alguna vez hemos pasado por un momento en la cual hemos reaccionado de pronto y posteriormente a ello nos arrepentimos de nuestras acciones, pero que ya hemos generado una consecuencia por un descontrol de nuestras acciones en un momento de ira, en un momento de cólera. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque de alguna manera no hay un freno conductual. Entonces, ¿dónde se tendría que trabajar para un poco analizar y ser consciente de este freno conductual? Está pues ubicado en las funciones cognitivas del lóbulo frontal, ¿no? Encontramos también la flexibilidad cognitiva, la interacción social. No todas las personas tienen la facilidad para hacer una interacción social. Y finalmente el feedback entre las sensaciones, el humor, etc. Si analizamos todos los elementos que son parte del lóbulo frontal, la mayoría de ellos están relacionados a lo que son las habilidades blandas. Entonces, en torno a ello, pues hemos ido buscando la información para ver de qué manera la universidad, en este caso, al margen de simplemente socializar teorías o conocimientos preestablecidos y que con ello pues egresen los estudiantes para ser futuros profesionales, simplemente busque, o digamos en este caso, busque más allá que simplemente socializar esos conocimientos, sino desarrollar sus propias capacidades, sus propias habilidades en la formación de su profesión. Entonces, basado en nuestra investigación, pues en función a las variables que les he mostrado inicialmente, yo hice una propuesta teórica en la que ahí tenemos, por ejemplo, como parte de los elementos del capital intelectual o las dimensiones del capital intelectual está considerado el capital humano. Voy a ponerme en un escenario de la universidad que obviamente pues como ustedes como colegas quizás de colegios o escuelas también pondrán en el mismo escenario porque esto tiene funcionalidad en diferentes niveles, en diferentes escenarios organizacionales. Ahí entre los elementos del capital intelectual considero lo que es el capital humano. ¿Qué es el capital humano? Es el grupo de profesionales o personas que rodean a ese niño o a ese joven o a ese futuro profesional. ¿Con quiénes está rodeado el capital humano? El otro es el capital estructural. ¿A qué se refiere el capital estructural? El capital estructural es la tecnología, la información, los conocimientos, los programas, etcétera, que pueda estar en la universidad o que brinde la universidad en la formación de estos profesionales. Y finalmente es el capital relacional. Por ejemplo, en caso universitario, podríamos mencionar al capital relacional como que la universidad pueda tener convenios con otras universidades, con otras instituciones que le permitan al estudiante salir de ese escenario donde se está formándose esa universidad a otras universidades, a otros espacios para conocer nuevas vivencias, para conocer nuevos ambientes, interactuar, etcétera, que eso le permite generar nuevos conocimientos. Entonces, a través del capital humano, capital estructural, capital relacional, en conjunto, le llamamos lo que es el capital intelectual. Y este capital intelectual, basado en el capital humano, capital estructural y capital relacional, ¿qué es lo que debería hacer? Lo que se debería hacer es, pues, en función a ello, socializar los conocimientos, que ya vamos entrando al tema de la gestión del conocimiento. Socialización. ¿Y en qué consiste la socialización? Por ejemplo, vamos a encontrar 4 elementos de la gestión del conocimiento, en la cual lo primero es la socialización, que se caracteriza por hacer una transmisión de conocimiento de tácito a tácito. Cuando hablamos de tácito, ¿a quién nos referimos? Los conocimientos tácitos es lo que nosotros llevamos consigo, que
que forma parte de nosotros. Es como decir, yo tengo la habilidad para recitar un poema, entonces es una habilidad tácita. Quizás tengo un don para ello, entonces como le llamamos esa habilidad propia innata, esa es una habilidad tácita. Entonces esa habilidad, en la primera etapa lo que se hace es socializar ese conocimiento que uno lleva. Por ejemplo, si es un profesor de natación, entonces que él es muy bueno en natación por naturaleza, entonces es un conocimiento tácito. Y a los que quieran aprender natación, obviamente lo va a socializar. Es un conocimiento que se transmite de tácito a tácito. La siguiente es la exteriorización, que se basa en el conocimiento de tácito a explícito. ¿Cómo procede esto? Lo que uno sabe, lo que sabe hacer, lo transmite a través de la explicación para que lo demás pueda aprender. Posterior a ello viene el tema de la combinación, que se caracteriza por el conocimiento de explícito a explícito. Lo que transmitimos, por ejemplo, en las aulas universitarias, en las aulas del colegio, en las aulas de inicial, de jardín, etcétera, ¿no? Y finalmente está el tema del cuarto elemento de la gestión del conocimiento, que es la interiorización. ¿A qué se refiere interiorización? Del conocimiento explícito a tácito. ¿Qué significa eso? Que basado en las etapas anteriores, el estudiante pueda asimilar y pueda formar parte de sus conocimientos, parte de su aprendizaje, todo lo que ha conocido, todo lo que ha aprendido del capital humano, capital estructural, capital relacional. Ahí, por ejemplo, en síntesis diría, lo que el niño ha experimentado al momento de estar con sus padres, con la mamá, con quienes ha vivido, cuál ha sido su entorno, etcétera, eso determina en su formación, porque ¿qué es lo que ha pasado? Lo ha hecho tácito todo la experiencia que ha vivido. Por ejemplo, en el Perú se caracteriza por tres regiones, la costa, la sierra y la selva. Las personas de la costa son más extrovertidos, más liberales, en tanto las personas de la sierra son un poco más conservadores. Y de acuerdo a las investigaciones se llega a la conclusión de que en la costa, por el mismo hecho de incluso de la temperatura, del medio geográfico, del medio ambiente, etcétera, eso ha sido determinante en su formación, en su personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, basado en estas dos dimensiones del capital intelectual y gestión del conocimiento, se tendría que enfocarse en el desarrollo del neuroliderazgo, que al final le va a ayudar o va a formar a este futuro profesional en cuanto a la toma de decisiones apropiadas, que pueda tener una capacidad de influencia, que sea capaz de gestionar el cambio. Cuando hablamos de gestionar el cambio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Durante la pandemia, si bien ha habido muchas personas que han fallecido, pero varios de ellos han sido por el tema de incluso el suicidio. A raíz de ello es que en nuestro país se dio hace poco el tema de las elecciones y hubo debate entre los candidatos presidenciales, etcétera, y han considerado el tema de lo que es la salud mental, porque el tema de la salud mental para muchos pasa desapercibido, no lo tomamos mucho en consideración, pero sin embargo eso es determinante en una persona, porque cómo estemos emocionalmente, eso determina cuán fortalecido están nuestras defensas y no han sido capaces de superar esa presión emocional y muchas personas han terminado suicidándose. Y ahí viene otra importancia del tema de las neurociencias, ¿no? La gestión del cambio. Y finalmente el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad de manejarnos o manejar nuestras emociones en diferentes situaciones. Cuando estamos en un momento de cólera, antes de que nos gane la cólera, pues antes de generar o aterrizar en una acción que pueda tener una consecuencia negativa, uno pueda pues analizar de manera racional y calmarse y poder actuar de manera inteligente. Eso sería la inteligencia emocional. Entonces, bueno, pues en conclusión, eso es lo que quería aportar con esta investigación. Tenemos un tiempo bastante corto, para eso nada más tuve que resumir la diapositiva. Espero que haya sido de vuestra satisfacción, de vuestro agrado. Voy a terminar con una frase
escrito por el doctor Néstor Braidot, que es uno de los precursores del tema de la neurociencia, neuromanagement, etcétera, en el entorno empresarial, donde dice, ¿no? Los verdaderos líderes son quienes tienen el cerebro preparado para decidir sobre la marcha en el momento. Ya no hay tiempo para imaginar escenarios porque la velocidad con que cambian las circunstancias no lo permite. Tampoco hay tiempo para estudiar el caso y mucho menos para aplicar una solución aprendida. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Agradezco una vez más a todos los organizadores por brindarme este espacio, por la invitación correspondiente. Y